Hoy en Prevenir Federal. Delitos Ambientales liberó más de 250 aves rescatadas del comercio ilegal. Las superintendencias de administración y agencias y delegaciones de la PFA llevaron adelante una campaña de solidaridad para las escuelas de la provincia del Chaco. Investigadores de protección del patrimonio cultural sacaron de circulación fósiles y subfósiles ilegalmente comercializados. Las fuerzas federales unieron su música en la puerta del emblemático Teatro Colón para recordar un nuevo aniversario del himno nacional argentino. Una de las actividades más importantes que desarrollamos dentro de la Policía Federal y del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural es la prevención del tráfico ilícito. Dentro de estas actividades y por disposición del jefe de la Policía Federal Argentina, hacemos trabajo de campo en la investigación de delitos contra el patrimonio cultural. Dentro de estas actividades es que hacemos visitas a distintos comercios y en una de esas visitas hemos encontrado que se ofrecían a la venta distintos tipos de fósiles ya ubicados y trabajados de tal manera que se podían comercializar como mesas, sillas. Ante tal situación dimos intervención al Juzgado Federal de San Isidro, a la doctora Arroyo Salgado, secretaría del doctor Esquilici, y mediante la anuencia de su señoría comenzamos una investigación para determinar la procedencia de estos objetos y para lo cual contamos con la intervención del personal específico del Museo Bernardino Rivadavia para determinar exactamente si eran o no fósiles. El marco legal nuestro es la ley 25743, una ley que tiene 15 años de antigüedad. Marco legal que contempla la protección de los bienes de origen arqueológico y paleontológico. Esto hace a proteger esos materiales de aquellos que no están en la investigación. Entonces, que toman ese material por un hobby, llamémoslo así, y crean un problema que es no solo científico, sino la pérdida de información que esos bienes suministraban. Además del perjuicio que crea para su estudio, está creando un perjuicio para el patrimonio. Hay tres niveles de sanciones. Aquellos que toman una intervención en yacimientos o que recogen algo del piso, sea arqueológico o paleontológico, sin autorizaciones correspondientes. El segundo nivel es la exposición de este material a un comercio. Y el tercer nivel, que es aquel más grave, que es la exportación o importación de bienes de este tipo, que entra en el ámbito de lo que comúnmente se denomina el contrabando. Los científicos determinaron que sí eran fósiles, por lo tanto, con esa información y con la autorización del juzgado se procedió al secuestro de estos bienes, allanando 3 domicilios, 2 locales comerciales y un depósito. Se pudo obtener la cantidad de 25 objetos fósiles de grandes dimensiones, cuyo peso total aproximado es 800 kilos, pudiéndonos imaginar el tamaño de estos objetos y el trabajo que nos dio trasladarlos hasta esta sede para que se hagan las pericias correspondientes. Cuando llega el material, en algunos casos hacemos las pericias nosotros y si no, lo derivamos a especialistas del museo o instituciones fuera del museo. En este caso, nosotros convocamos a un paleobotánico que trabaja específicamente en troncos fósiles, hizo la pericia de las 25 piezas que se incautaron,
fósiles del Mioceno-Plioceno. Estos troncos fueron cortados para hacer como taburetes y a otros se los cortó y se los pulió, se hizo el pulido de espejo de un lado y del otro, que son muy vistosos porque están, digamos, reemplazados por sílice, de colores muy variados de acuerdo a cómo es el ambiente de fosilización. Y eso es muy interesante para los coleccionistas. Después, un fragmento de colonia de coral, que también está pasando un proceso de fosilización. Estos corales forman arrecifes. También esto tuvo que ser sacado de un paleoambiente arrecifal. A mí me tocó hacer la pericia de los cráneos de cérvidos, de la familia de los ciervos. Eran cráneos que tenían las astas reconstruidas. La principal característica que se utiliza para diagnosticar las especies de ciervos son precisamente las astas, porque los dientes en general están bastante conservados entre especies. Entonces justamente eso impidió determinar género y especie. Pero lo que se pudo determinar gracias a que parte del cráneo tenía un corte es que el proceso de fosilización ya había comenzado, observándose cristales en la estructura del hueso. Se considera un subfósil. Estos ejemplares están resguardados por la ley y deben quedar en custodia. Dentro del procedimiento que nosotros hicimos, pudimos secuestrar documentación que acreditaba la procedencia de estos bienes. Generalmente, y la mayoría de estos objetos procedía de Oriente, exactamente de la India, fueron traídos ilegalmente a la Argentina y actualmente estamos tratando de ver cuáles fueron las rutas usadas para advertir a otros países la posible comercialización de estos bienes ilegales. El tráfico ilícito es un comercio ilegal de bienes culturales que genera ganancias inconmensurables y, como toda actividad ilícita, conlleva a otras actividades ilícitas y por lo tanto también la destrucción de los sitios arqueológicos y paleontológicos. En nuestro país tenemos importantes yacimientos paleontológicos, lo que ha, digamos, generado el gran desarrollo de esta ciencia en la República Argentina. La importancia de esto yo pienso que es la prevención, digamos, del ataque que generalmente se hace sobre los yacimientos, para que los jóvenes y los chicos sobre todo tengan conciencia de qué es nuestro patrimonio y cómo lo tenemos que proteger. Policía Federal Argentina, a través del Departamento Protección del Patrimonio Cultural de Interpol, brinda los siguientes consejos para proceder en caso de robo de una obra de arte. Dejar el lugar del hecho intacto para que la policía pueda detectar los posibles rastros dejados por el delincuente. Realizar la denuncia en la dependencia policial correspondiente al domicilio en el que ocurrió el hecho. Luego, podrá solicitarse la publicación del pedido de secuestro del objeto en la base de datos de Interpol. Deberá realizar el siguiente procedimiento. Ingrese al sitio web del Departamento Interpol, www.interpol.gov.ar, en el link correspondiente a Protección del Patrimonio Cultural. Allí, ingrese al sector donde encontrará el icono con la denominación Formularios. Imprima el formulario Object ID y complete con todos los datos que pueda aportar. De ser posible, acompañe con una fotografía del objeto, preferentemente en color. Caso contrario, una descripción del mismo lo más detallada posible. Remita la documentación necesaria para la publicación del pedido de secuestro, ya sea personalmente, por correo electrónico o a través de las autoridades policiales que intervinieron en el hecho. El patrimonio cultural es un legado de la humanidad.
El Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina trabaja desde hace 60 años para brindarte servicios médicos, deportes, recreación, alojamiento, hotelería y turismo. Asociate y comenzá a disfrutar todos los beneficios. Facebook/CSPFA. Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina. fmfederal.com. Federal 99.5. La primera radio de servicios del país.